¿Te pasó que rechazaste una oportunidad y esta nunca más se volvió a dar? Bienvenidos al repaso de la lección. Seguimos con el cuarto trimestre titulado Herencia Adventista y la lección de esta semana, que es la cuarta lección ya por título El don de profecía. Todo esto basado en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 14 al 17. ¿Cómo estás? Quien te habla, tu amigo Alex Hernández, y estoy feliz de poder reencontrarme contigo a través del repaso de esta lección y mencionarte de que si nos estás viendo por primera vez, pues suscríbete, comparte esta lección con tus amigos, con compañeros de clase, con compañeros de estudio, ahí donde tú estás. No olvides también mandar tus saludos y de paso devolver el saludo a Magdalena, quien nos escribió desde Buenos Aires, Argentina. Así que Magdalena, que Dios te bendiga muchísimo, recibe un fuerte abrazo desde Perú y que Dios te pueda bendecir. Amigos, esta lección es una lección sumamente importante para nosotros como adventistas. Y claro, todas las lecciones, pero esta aún más. Y déjame te cuento lo que pasó eh, en el tiempo del Gran Chasco. Y hubieron tres personas que recibieron mensajes especiales de Dios. El primero fue William Foy. William Foy, un afroamericano, quien recibió tres visiones de Dios. Él las compartió de manera muy fiel. El siguiente que recibió visiones fue Hazen Foss. Esto tras el gran chasco, a lo cual Hazen simplemente dijo al Señor: no quiero hablar de ello, no quiero compartir lo que tú me estás diciendo. Y es que él estaba enojado, furioso porque Jesús no había venido en 1844. Eso fue en la primera vez que recibió la visión. Luego, Dios le insistió y otra vez se rehusó. Posterior a ello, él tuvo un sueño en el cual escuchaba una voz que le decía: has contristado al Espíritu. Después de ello, quien recibió o quien recibiría la visión que él tuvo fue Elena G. de White. Y cuando ella empezó a compartir de esta visión, y al escuchar Hassen de que ella estaba compartiendo, Hassen fue y le dijo: oye, Elena, sé sé fiel en compartir lo que Dios te está diciendo. Y es triste la historia de Hassen Foss. Él vivió 70 años, pero después de que había dicho que no al Espíritu Santo, después que se había rehusado a hablar lo que Dios le estaba transmitiendo, nunca más volvió a tener interés por cosas espirituales. Esto te hablo en relación a la lección de esta semana, el don de profecía. Y claro, como ya sabes, siempre lo dividimos en tres partes. Y la primera parte lleva por título La ley y los profetas. ¿Sabías tú que guardar la ley va de la mano con la profecía? Y déjame te muestro tres puntos. Primero, Nehemías capítulo 9, versículo 26 y Ezequiel capítulo 7, versículo 26 menciona de que mientras el pueblo caminaba con Dios, mientras el pueblo era obediente a Dios, ellos tenían la guía de los profetas. Pero era cuando ellos se separaban que empezaban las calamidades y también la ausencia de profetas. A esto, Salomón en Proverbios capítulo 29, versículos 18, corrobora diciendo que sin profecía el pueblo se pierde, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y por último, Apocalipsis 12:17 menciona que la observancia de la ley y el ministerio de la profecía van juntos. Eso es lo primero. Lo segundo, antes del exilio de Babilonia, los israelitas se habían desviado de las leyes. Y claro, ellos volvieron. Ahí Esdras les ayudó cuando tenían que reconstruir Israel, pero tras ello hubo un silencio profético por 400 años hasta la llegada de Juan el Bautista. Y después estuvieron los apóstoles. Y fue en este tiempo en donde hubo una revolución en el aspecto espiritual, en el aspecto de fidelidad hacia Dios de parte de las personas. Claro, aquí también estaba Jesús, pero fue en este tiempo en donde hubo ese resurgir espiritual dentro del pueblo de Israel y claro, llegó inclusive a los gentiles. Pero es también aquí que hubo un silencio profético hasta el siglo XIX. Y durante todo este tiempo hubo una grande calamidad, una grande oscuridad y mucho pecado, obviamente. Entonces vemos aquí la relación que hay entre ley y el don de profecía.
o la profecía. Llegados a los mediados del siglo XIX, surgió el mensaje angelical. Y acá también se sumó la fidelidad o el hecho de volver a guardar los mandamientos. A esto, una vez más, sumamos el hecho del don de profecía. Y es aquí Elena G. White, la tercera llamada por Dios para profetizar lo que él iba diciendo, que proclama las verdades que ella recibe. Y es que Elena G. White recibió 2000 visiones. Surgieron tras ello 40 libros que ella escribió, 5000 artículos, y toda esta compilación de lectura pues habla de la historia de la iglesia, de la administración eclesiástica, de consejos sobre salud, de finanzas y relaciones, y por último, sobre educación. Así que para el siglo XXI, al cual nosotros estamos, tenemos una gran luz, la Biblia y el don de profecía. Juan capítulo 12, versículo 35 menciona de que debemos aprender a andar ahora en la luz, antes que vengan las tinieblas. Mencionada esto, vamos a pasar a la parte número 2 que lleva por título Marca identificadora del movimiento de Dios. ¿Crees tú que en estos últimos tiempos hay profetas? ¿Sí o no? No lo sé, Rick, parece La Biblia falso. dice que para estos últimos tiempos habrá profetas, pero también habrá falsos profetas, lo que menciona Mateo capítulo 24, versículos 11 al 24. Y entonces, si la Biblia dice que sí habrá, pero también menciona que habrá falsos profetas, algo es seguro de esto, de que sí hay profetas o sí habrá profetas en estos últimos tiempos. Pero claro, vamos a tener que tener mucho cuidado en la identificación de ellos. Y es acá donde vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, versículos del 14 al 17. Y vamos a analizar versículo por versículo. El versículo 14 habla sobre la profecía de los 1260 días. Claro, Apocalipsis menciona sobre tiempos, tiempo y medio tiempo. Esto expresado en días, tiempo equivale a un año de 360 días, dos tiempos de 2 años y medio tiempo, pues de medio año. Sumado esto, llega como resultado 1260 días. Esto a su vez entendiendo según números 14, 34 y Ezequiel capítulo 4, versículo 6, en donde días es igual a años, pues tomamos de que esta profecía es de 1260 años. ¿Y cuándo inició, tú dirás? Pues inició en el 538, cuando el poder papal o el poder católico romano toma poder sobre toda la tierra para infundir sus ideas. Y termina en 1798 cuando el poder papal es tomado por Napoleón Bonaparte. Y durante estos 1260 años pues fueron perseguidos los valdenses, masacrados los albigenenses en Francia, todos los religiosos, John Wycliffe, en fin, los de la Reforma fueron perseguidos, fueron atrozmente asesinados. Esto habla Apocalipsis 12, versículo 14. ¿Y qué es lo que habla el versículo 16? Habla de que la tierra ayudó a la mujer. Y ahora, ¿qué es lo que habla el versículo 15 y 16? Pues menciona de que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Cuando nosotros hablamos de agua en Apocalipsis, entendemos que agua se refiere a naciones, a multitudes. Y en ese entonces, los lugares más poblados o los lugares poblados eran Europa, Asia y África, mientras que América y sobre todo América del Norte era prácticamente despoblado en función a la cantidad de gente con la extensión de territorio. Y es aquí donde los cristianos post-reforma empiezan a emigrar, porque era la tierra de la libertad, de las nuevas oportunidades. Y por último, el versículo 17 menciona lo siguiente, que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer grande guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y contra quién? Contra los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, vamos a Estados Unidos y acá había una comunidad que estaba creciendo, una comunidad que estaba dispuesta a guardar los mandamientos, una comunidad que estaba dispuesta a escuchar lo que decía la Biblia y también el testimonio de Jesucristo, que en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 menciona que es el don de profecía dado a los hermanos. En esta sección podemos notar de que pasados los 1260 años, surge un pueblo y este pueblo tenía una característica especial, que guardaba los mandamientos y se manifestaría el don de profecía. Pasados estos 1260 años, o sea, a partir de 1798, es que la iglesia adventista empieza a surgir. No como tal, no como nombre en sí, porque el nombre se empieza a apelar recién a partir de 1843, 44, que empiezan a llamarse como tal adventistas. Pero es a partir de acá que surge todo ello. Y también es aquí que surge la profeta Elena G. de White,
que a lo largo de 70 años tuvo un gran impacto dentro del mundo teológico, dentro del aprendizaje bíblico. Pero claro, la Biblia menciona que habrá profetas en los últimos tiempos, tanto buenos y malos, así que no necesariamente Elena G. de White sea la última profeta. Parte número 3. El testimonio de Jesús. La Biblia menciona en Apocalipsis 12, versículo 17, de que están los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesús. Cuando nosotros hablamos del testimonio de Jesús, a la mente de forma general surgen dos ideas. Primero, que esto sería el testimonio que tú y yo podríamos dar de Jesús a los demás o el testimonio de Jesús dado a nosotros a través de la Biblia, a lo cual en su mayoría se atribuye a la segunda idea, acerca del testimonio de Jesús dado a nosotros. Y es que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2 menciona Jesús lo que tenían que conocer las 7 iglesias, es el mensaje de las 7 iglesias. Apocalipsis 19:10 habla acerca del testimonio de Jesús que inspira a los profetas. Por ende, cuando hablamos del testimonio de Jesucristo, es lo que Dios nos ha dado, nos ha dicho, o Jesús nos ha dicho a través de su palabra, para que nosotros podamos andar firmes, estables y seguros a donde querremos ir. Y bien, amigos, a modo de conclusión, recordemos los 3 puntos. Primero, la ley y los profetas. Hay una clara relación entre la ley y los profetas, porque el pueblo que o dejaba de lado la ley, sus profetas también se le iban y quedaban en oscuridad. Después hablamos acerca de la marca identificadora del movimiento de Dios, y esa marca es el don de profecía. Y claro, los que guardan los mandamientos. Y hemos visto y hemos aclarado de que Elena G. de White tuvo un gran impacto e influencia dentro de la iglesia adventista y para ti y para mí, ya que a ella se le dio el don de profecía. Dios le habló de manera extraordinaria, así como los profetas de antaño. Y también hemos hablado acerca del testimonio de Jesús, ese testimonio que Él mismo proveyó para que nosotros sepamos qué hacer. Dicho esto, recordemos la pregunta inicial. ¿Será que a ti te ha pasado o has tenido alguna oportunidad y al rechazarla nunca más ha vuelto a ti? Y eso nos hace recordar pues a Hazen Foss, quien no quiso ser el profeta de Dios, tuvo miedo, mientras que Elena G. de White se aceptó. Solo que acá hay un detalle. Elena G. de White tenía miedo de que al recibir estas visiones de parte de Dios, el mundo la viese como un Dios, a lo cual ella pedía a Dios que si va a ser así, mejor que no le dé ese don. A lo cual Dios le respondió y le dijo: tranquila Elena, yo te voy a ayudar, pero tienes que esforzarte para mantener tu humildad, pero yo te voy a ayudar. Entonces tú y yo, apreciado joven, tenemos una gran misión, tenemos un llamado de parte de Dios. Tenemos algo que hacer, y lo que tenemos que hacer nosotros es pedir humildad a Dios para que a medida que vayamos creciendo dentro de la comunidad cristiana y dentro de nuestra comunidad, esa humildad, esa disposición a servir, ese deseo de seguir a Dios nunca se pierda. Por el contrario, sea aún más constante. Así que, mi apreciado amigo, somos parte de una iglesia profética, una iglesia que Dios ha planeado para estos últimos tiempos. Por ende tenemos una responsabilidad gigantesca, pero necesitamos cumplir toda esa responsabilidad con mucha humildad. Que Dios te pueda bendecir. No olvides dejarme tus comentarios, apreciaciones y saludos para compartir la siguiente semana. Un saludo adventista para ti y un fuerte abrazo.